de la unidad de la iglesia, sí. Y la primera que vimos fue el principio, ¿qué? De la vida corporativa del cuerpo. No voy a abundar mucho en esto, más bien no voy a hablar ya más de esto, ¿sí? Pero si quieren ver en el boletín, ahí dice que hay dos cosas que no mencioné o que mencioné nomás así a grosso modo. Lo que es el vínculo, se dice, porque dice solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y hablé del amor y de la paz como dos cosas que unen, porque vínculo es un lazo o ligazón, que cosa que el Señor utiliza para mantener unida la iglesia. Pero qué cosa más importante que el amor que la mantenga unida, ¿no? Pero cuando hablamos más adelante del cuerpo, nos hablamos de las coyunturas y de las ligaduras, que ya son las áreas de articulaciones del cuerpo que hacen que tenga movimiento, no que sea un cuerpo rígido, sí, sino que tenga movimiento, porque para eso son nuestras articulaciones. Y entonces explico ahí en el material, porque son dos boletines seguidos, que las articulaciones las formamos básicamente los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque somos los que tenemos la obligación de mantener unida la iglesia, pero además que esté funcionando. Porque puedo tener yo todas las articulaciones en su lugar y ya, pero ¿de qué sirve que tenga las articulaciones si no hay manera de impartirle el movimiento, la flexibilidad, la función que le corresponde? Hoy hablábamos en la mañana en la escuela dominical, en Cantar de los Cantares, donde el Señor habla, ella está ponderando la belleza del esposo, y habla de las mejillas, habla de los ojos y todo, pero cuando llegamos a las manos y a los pies, tenemos que explicar que las manos y los pies no son útiles si no tienen ¿qué? Una función que desempeñar. Y las manos son hechas, y mencionamos no sé cuántas cosas hacer las manos, pero obviamente las manos van a hacerlas si tiene todo el cuerpo la función, ¿verdad? Que vienen las órdenes del cerebro y se transmiten a través de los nervios, pero si no hubiera articulaciones que pusieran en movimiento al cuerpo, de nada van a servir las manos. Y hablamos de Cristo lavándole los pies a los discípulos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, imagínese usted que el Señor tuvo que cambiar el agua para lavar a los discípulos los pies? Uno piensa que cogió un lebrillo y le lavó los pies a todos. No es cierto, porque ya no sería usar agua sucia para lavarle los pies al que sigue, y luego al que sigue y al que sigue. Entonces las manos de Jesús fueron muy efectivas en eso. Las manos son para servir. Con las manos comemos, con las manos nos bañamos, nos lavamos, con las manos fabricamos o cocinamos los alimentos, con las manos tomamos las cosas, con las manos acariciamos, con las manos, ¿verdad? Servimos en muchos aspectos, ¿verdad? Pero para que funcione esto, tenemos nosotros que darles, como siervos de Dios, la capacitación a ustedes para el funcionamiento, ¿sí? Entonces la función mía y de los demás pastores, o de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y los maestros, son hacer funcionar al cuerpo. No quiero abundar más en estas analogías, porque el tema de ahora no es el cuerpo ni el espíritu. Ahora, menciono el espíritu también, quiero mencionar al espíritu también, porque un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿sí? La Biblia dice, el polvo se vuelve al polvo y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando el espíritu se vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo se queda ahí inerte, y luego debe ser sepultado, y luego pues se va a volver polvo. Lo mismo sucede con una parte que lo dice Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Él estaba hablando de la fe, pero está diciendo que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y la iglesia, la semana pasada hice mucho énfasis en la necesidad de que el Espíritu Santo estuviera en toda la iglesia para que la iglesia funcionara
como debe funcionar. Y mencioné 24 funciones, o no, 14 funciones que se producen en el Espíritu, ¿no? Con el Espíritu, ¿sí? Hablé de los 7 Espíritus de Dios del Antiguo Testamento y de los 7 Espíritus de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos no estuvieron? Bueno, no saben de la que se perdieron, porque ya no voy a hablar de eso. Quiero decirles una cosa, a veces nos pasa así cuando nosotros no tenemos mucha hambre de la palabra, ¿verdad? A veces decimos, bueno, pues llego a la pura predicación y llegamos a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene hambre de la palabra, ¿no? Entonces, llega a la mitad, no entiende porque le faltó la primera parte, que es la introducción. ¿Sí? O tiene un compromiso y llega uno a la mitad de la predicación, ahorita tengo que irme porque tengo un compromiso que hacer. Pues tampoco le sirvió porque le faltó la parte que daba el cierre de la predicación, que nos da la aplicación de ella a la vida personal. ¿Me explico? Lo mismo sucede en cualquier lugar. Por eso, mira, no quisiera ser como suelen ser algunos pastores. Va a empezar la predicación, cierra la puerta para que nadie salga. Y nadie se levante al baño, vaya antes porque si no, no va a entender. Si de por sí no entendemos, miren, me ha tocado en la escuela, estoy dando clases, y tengo más o menos una cantidad de alumnos como estos, que es algo antipedagógico. Por eso el Señor no nos cogió 12, ¿no? Bueno, estoy predicando y les hago preguntas a los de atrás y por eso quiero que estén listos, porque mi estilo es bien diferente a la de cualquier pastor, ¿sí? Pero luego le digo aquí, por ejemplo, a Leo, que le hago la pregunta así de lo que estoy hablando, y entonces que salga Leo con decirme, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué quiere decir? Que estaba pensando en la mortalidad del cangrejo o cualquier otra cosa, menos en lo que yo estoy enseñando. Así que, por eso el Señor Jesús decía, el que tiene oído para oír, oiga. Muy bien, vamos a entrar pues a la esperanza a la que usted fue llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que usted fue llamado? Para muchos, si yo le preguntara cuál es la esperanza de usted, usted va a decir, irme al cielo con Dios, ¿sí? Ser salvo para otros. Para otros, pues, mi esperanza es... los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que su esperanza es vivir aquí en este planeta renovado por siempre y no irse al cielo, como muchos tenemos la esperanza de irnos al cielo. Otros, no, el Señor nos creó para la alabanza de su gloria, pero no entendemos qué es eso. Entonces, que mi esperanza es vivir alabando al Señor por la eternidad. Bueno, creo que no entendemos la palabra porque no nos gusta leerla, mucho menos escudriñarla. Vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a la esperanza. Dice que así empieza Efesios capítulo 4. Lo voy a repetir y me voy a detener ahí donde dice una esperanza. Vamos a ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación es ¿qué? Llamamiento. Algo a lo que eres llamado. Vamos a decir algo que Dios tiene preparado para ti y te va a preparar para eso, ¿no? Algunos dicen, tengo vocación de esto, tengo vocación del otro. Pues vamos a pensar en esto. Aquí la verdad dice vocación con que fuisteis llamados. Parece redundante, es decir, el llamamiento que Dios tiene para ti, el llamamiento con que Dios te llamó. Vamos a... con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, fuisteis llamados en una misma esperanza, pero otra vez, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que espero de ese llamamiento? Es lo que está queriendo decir. Bueno, me voy a ir hasta Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. No lo busque, lo voy a decir de memoria. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo, de las aves del cielo y los peces del mar. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea sobre las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Ese es el propósito eterno de Dios para el hombre. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, se rompe más que se interrumpe el propósito de Dios para el hombre, porque el hombre, en lugar de ser el señor de la tierra, va a ser ¿qué? El esclavo del que después usurpó el control de la tierra, el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, Satanás. ¿Sí? Sin embargo, hay dos cosas que el Señor prometió cuando hizo al ser humano. La primerita, ¿qué? Que el hombre iba a ser a su imagen y semejante a él. Y la segunda, que con esa imagen y semejanza iba a gobernar la tierra. Ahora, y usted decir, bueno, pero eso, pues sencillamente el hombre perdió el control de la tierra y no sabe ni qué hacer. Al contrario, está sujeto al poder del enemigo. Pero la verdad es que no es así. Los planes de Dios son perfectos y Dios no va a cambiarlos nada más porque alguien quiso meter la pata ahí donde no debía, ¿no? Sigue pensando en lo mismo. Que el hombre va a ser ¿qué? A su imagen y semejanza, y que va a gobernar la tierra en su nombre. Y para eso quiero que vayan a Romanos capítulo 8 y vaya grabándose bien esto, ¿sí? Porque habla aquí precisamente de la esperanza a la que Él lo llamó. Dice en el versículo 28, casi nosotros hablamos de el 28 como que todas las cosas que te pasen, buenas o malas, son para tu bien. Y es cierto, pero ahí nos quedamos, ¿verdad? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hay un propósito por el que el Señor te llamó. Tienes una vocación o un llamamiento de acuerdo a un propósito. Y lo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, los destinó con anticipación, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vuelve a repetir el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el Señor va a realizar todo lo que se había propuesto, que usted sea semejante a Él, que usted se parezca a Él, y que obviamente que usted gobierne esta tierra. Y yo también. Ese es el llamamiento principal que tenemos. ¿Sí? A los que antes conoció también los predestinó. Predestinó es destinar con anticipación para cierta cosa, ¿no? Y dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué te llamó el Señor? Para ser como Jesús. No te llamó porque te quería mucho y tú estabas perdido y no quería que te perdieras. Y es cierto que Él te ama. Y es cierto que Él te quiere salvar. Pero la salvación no es el fin. La salvación solo es el medio para poder seguir trabajando contigo. Imagínense una cosa, que cae un vaso muy valioso de oro o de bronce o lo que sea, y que cae en un lodazal y está perdido.
¿Qué hace usted? Pues lo busca, mete la mano inclusive en el lodo y lo saca. Ya está salvo, ¿no? Pero ¿cómo está? Todo enlodado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo lava, ¿sí? Lo desinfecta inclusive y luego ahí lo deja. ¿Ya? ¿Pero para qué sirve un vaso? Para ponerle algo y servirse de él. Bueno, así es, el Señor lo rescató, pero mientras no entendemos la razón de nuestro llamamiento, somos inútiles. Un vaso y allí en la alacena es inútil. Lo puede usted lavar muy bien y ponerlo ahí para que no le entre nada, volteado, y ya. ¿Pero sirve? No sirve, ¿verdad? Puede servir, pero no sirve. ¿Hasta qué? Hasta que se voltea en su lado correcto y se empieza a utilizar para beber en el agua o lo que quiera usted, leche o vino o lo que sea, pero está sirviendo. Entonces usted estaba hundido en el lodo, hundido en el pecado, no era útil para nada. Los que se han hundido más en el pecado, quizás nosotros no digan, yo no estoy, pero sencillamente estábamos perdidos, ¿verdad? Nos encuentra. ¿Y ya se cumplió el propósito de Dios para lo que nos diseñó? Claro que no. ¿Verdad que claro que no? Quiero que se fijen porque en el caso particular de nosotros fuimos diseñados ¿para qué? Para poner en nosotros la imagen de Jesús. Y no soy el único, no es el único que lo dice aquí Pablo. Pablo lo menciona con un propósito, ¿sí? Que hay un propósito, pero luego lo menciona como una esperanza de llegar a cumplir ese propósito de nosotros. Vamos a verlo. Quiero que vean, pasen a 2 Corintios capítulo 3. Para eso también esta es función del Espíritu Santo. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 3. En el versículo 15 dice así: y aún hasta el día de hoy, está hablando de los judíos, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y eso sucede no nomás en los judíos, en los cristianos. Siempre hay un velo en el entendimiento, no entendemos la palabra, nos hablan de Cristo y ni caso, porque tenemos otras cosas que velan nuestro entendimiento. Pero dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No solamente quita el velo para que nosotros podamos tener entendimiento de lo que les estoy diciendo, de lo que dice la palabra, como para poderla aplicar correctamente a nuestra vida, sino además, ¿qué? Para darnos libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero luego agrega, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Ahorita vamos a hablar de la gloria del Señor. Dice, somos transformados ¿de qué? De gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No espere que el recién convertido se le vea esa imagen, ¿no? Es como cuando cualquier bebé que nace, ya se los he dicho como ejemplo, nace el bebé y dice, el papá está igualito a mí, pobrecito, pero se va a componer, no hay problema, ¿verdad? O la mamá también, y se están discutiendo, no se parece más a mí, no se parece más a mí, miren, a quien se parezca no es igual. Pero cuando llega y empieza a crecer y se ve que está igualito a la papá o a la mamá. Un día le dijeron a Laura, cuando la vieron cerca de mí, oye, está igualita a ti. Y luego me dijeron, nomás que es bonito. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero se parece o no a mí, Laura. Pero cuando nació Laurita no era igual que yo.
Nosotros la comparamos con Roberto, porque creo que son los que se parecen más, Roberto y Laura. Hasta que una ocasión una señora que le gustaba mucho a Laura, le dije, no hombre, se parece mucho a Roberto. ¿Qué Robertito ni qué nada? Ella sí está bonita. Y digo, pasó lo mismo, ¿verdad? Pero menciono esto porque se va uno pareciendo al que lo engendró. ¿Sí? ¿Verdad? La idea es que en todo caso vamos siendo transformados de experiencia en experiencia hasta llegar a parecernos a Él. Esa es la esperanza que debiera tener. No de irse al Señor a cantar por la eternidad a Él. Eso lo va a hacer, no se preocupe. No a lograr la salvación porque pues a fin de cuentas ya no voy a ir al infierno. No. Usted cuando recibe a Jesús como su Señor y se transforma en su hijo o su hija, simple y sencillamente ya en ese aspecto se evitó la condenación, pero no se puede parecer a Dios desde entonces. Está recién nacido. Hoy en la mañana hablábamos de la leche espiritual no adulterada, como se los decía en días pasados. La primera etapa del niño es ser lactado por la madre, ¿sí? Que es la leche que contiene las mayores calidad y cualidades para que el niño crezca sano y fuerte y con defensas y todo eso, ¿no? Por eso, pero sigue siendo alimentado de pequeño, sigue siendo un bebé que necesita ser cargado en brazos, ¿verdad? Bien, pero somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Tiene usted la esperanza de que se va a parecer a Jesús? Amén. Si no sabe que eso es lo que Dios quiere, usted va a estar pensando en que no, Dios me llamó para ser predicador y yo voy a ser predicador y mi llamamiento es ir a las naciones para rescatarlas del poder del pecado, para que no se pierdan. Y usted sigue pareciéndose a lo que se parecía desde que nació. Entonces esa imagen es la que le va a comunicar a sus hijos también espiritualmente. Hace rato hablábamos, David y yo, precisamente de que somos el resultado de la formación que nos dieron nuestros padres. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo de una hermana muy preciosa, mi madre espiritual, aquí les he platicado mucho de ella, la hermana Consuelo Garza. Tenía un pavor tan tremendo de los rayos y de cuando había tormenta estaba toda asustada, y las hijas igual, una de ellas sobre todo se escondía detrás de la puerta cuando caían los rayos, que le comunicó su propia aprehensión por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Y es una situación que nosotros le generamos. Si el niño usted le asusta con el coco o con el viejo del costal, ¿verdad? Y con la mano pachona y no sé qué tantas cosas, el niño crece miedoso. Y después él va a enseñar a sus hijos a ser miedosos en la oscuridad. Una de las cosas que doy gloria a Dios es que nunca traté de imbuir en mis hijos esas ideas. Entonces Roberto se levantaba a oscuras y se iba a servir el agua y tomaba y regresaba a su cama y se iba. Igual Rubén y igual mis hijas no crían miedosos, porque yo no soy miedoso. ¿Sí? No es de los que van y mueven al papá. Papá, quiero agua. Pues sírvetelo. No, está muy oscuro. Por favor. Usted es el causante de la mala formación del hijo. ¿Sí? Si es ansioso, usted lo vuelve ansioso a él. Si tiene tendencia a la depresión, también lo hace depresivo. ¿Sí? Si es muy negativo en muchas cosas, como aquel papá que tenía dos hijos, uno muy positivo y otro muy negativo, ¿no? Y el muy positivo pues estaba pues siempre todas las cosas las veía bien, muy optimista, y el negativo no, y no hallaban cómo quitarle lo negativo. Y entonces dije, ¿qué le haremos a ¿qué le haremos con y dijo, pues a él vamos a regalar un carro último modelo, y se lo regalan y le dan las llaves
Empieza a hacer mala cara. Oye, si choco, pues si tiene seguro, hombre. Pero si se choco, se va a tardar mucho en el taller bueno, le puso peros hasta no decir nada. Y al positivo no le regalaron nada. Más bien por ahí le pusieron en un recipiente unos excrementos de caballo. Lo primerito que hizo al verlo, dice: ¿dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? ¿Verdad? Porque tú sabía que no podía ver eso si no hubiera caballo, ¿no? Entonces usted le enseña a sus hijos a ser, ¿qué? Negativos para que sean negativos. ¿Sí? Y si les enseña a ser positivos, van a hacerlo. Optimista contra pesimista. ¿Cuántos pesimistas hay aquí? Levanten la mano los pesimistas. A ver. 1. A ver. 2. ¿Quién más? ¡Ay, gloria a Dios! No se inhiban, no hay problema. Dios le quiere quitar lo pesimista. A ver, los optimistas. Todo lo ven bien. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a quitar a los pesimistas, bueno, que Dios se los quite, porque está difícil que Dios se los quite. Pero la idea más que nada es que entienda que en realidad Dios lo llamó para ser, ¿qué? Semejante a Jesús. ¿Sí? Bien, prosigamos con otra vez las declaraciones del Señor, que incluso menciona que el maligno ha hecho que usted tenga no solo el velo en el entendimiento, sino además esté ciego. Capítulo 4 del mismo 2 Corintios 3 dice así, en el versículo 3, 4:3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, si usted no tiene esa revelación de quién es Jesucristo, y no Jesucristo solamente en su vida terrenal, sino en su máxima gloria, en su expresión más alta de su calidad de Hijo de Dios, pues sencillamente va a vivir como... no tiene un modelo a qué seguir. Una ocasión el Señor les dijo: hay algunos de los que están aquí que no van a ver la muerte hasta que vean a mi gloria, al Hijo de Dios viniendo con poder. Y uno dice: ¿cuándo va a suceder eso? Que no iban a ver la muerte. Y sí, una ocasión los coge y se los lleva al monte a orar, y al orar de repente empieza a resplandecer su rostro como el sol, y sus vestiduras se hacen blancas como ningún lavador las puede hacer de tan blancas, y entonces empieza a impresionarse los discípulos porque ven ahora al Señor en su gloria, ¿no? Tanto que a pesar de que como quiera tenían a Moisés y a Elías y estaban hablando de lo que iba a suceder en Jerusalén, su crucifixión, ellos se quedan así tan apantallados como queriendo decir: Señor, ya estás llegando a ser tan importante como Moisés y como Elías. Si se veía más resplandeciente que ellos, a Moisés le había resplandecido el rostro una ocasión, que tenía que ponerse el velo, ¿no? Entonces las cubre una nube también de gloria. ¿Cómo le llamamos a esa nube, pastor? Shekinah. Una nube de gloria, ¿verdad? Es la gloria de Dios, la gloria de la presencia de Dios. Entonces, una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, este es el modelo, ¿no? Este es el que tienes que obedecer y que tienes que seguir. Y entonces cuando se desaparece la nube, solo está Jesús, porque es el único que puedes y que tienes que imitar, y que tienes que aspirar a ser como Él fue. Moisés lo llegó a tener en cierta forma esa apariencia cuando estaba en la presencia constante de Dios. Él se metía en la nube que había descendido del monte Sinaí, y cuando bajaba
No lo podían ver a la cara porque resplandecían. A propósito de la cara, hace rato que estábamos hablando del Cantar de los Cantares, donde describe el rostro la amada, y lo describe muy bello, y yo creo que sí era bello Salomón, pero yo les decía que la belleza mejor que Dios quiere no es tanto la física que tenemos o de la que carecemos, por lo menos lo que a mí se refiere, sino la presencia de Jesús en nuestra vida, el rostro de Dios en nosotros, ¿sí? O sea, que se vea que Cristo ha transformado realmente esa cara. Yo le digo, la Biblia habla de los ojos tiernos o de la ternura con que veía Jesús, de la dulzura con que trataba a la gente. Puede su rostro no ser tan hermoso desde el punto de vista de nuestra... porque normalmente mis hijas y yo diferimos en cuanto a los patrones de belleza. Si yo les digo que para mí una persona está bella, dice, ¿qué le hayas de bonito? Y para mí, los que a ellas se les hacen bonitos, bueno, pues tienen sus características, pero pues a mí no se me hacen tanto. Y sí, mira, si los feos fuéramos escogidos si una persona fuera escogida por su fealdad, pues yo no hubiera tenido oportunidad. Pero lo que sí sé es que a mi esposa le gusté y aquí estoy yo. Pero la idea es que, ¿qué es lo que hace que realmente seas atractivo? La Biblia habla de esa imagen que en realidad tenía Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por lo cual Dios te ha bendecido para siempre. Lo describe en su poema de amor David en el Salmo 45, ¿no? A pesar de que para los fariseos era el más desagradable, ¿no? No hay parecer en él y hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque la envidia de ellos hacía que él no fuera rechazado, ¿no? ¿Quiénes quieren parecerse a Jesús? Debiéramos buscar parecernos a Jesús. Tener la imagen de Él. Vamos a pasar a otro pasaje. Y se encuentra en Gálatas. Perdón. Pues sí, en Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice en el capítulo 4, 19, Pablo estaba batallando para que los Gálatas entendieran que el plan de Dios no era solo salvarlos y darles una ley para que no se portaran mal, sino que tenían que crecer en el Espíritu y entender que la meta era ser como Jesús. Capítulo 4, 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchas veces nosotros cuando somos salvos nos sentimos, Cristo vive en mí, pero nunca pensamos en que Cristo tiene que ser formado en mí y se nos olvida que el nuevo nacimiento es igual. Más bien, yo inclusive cuando hablo de la salvación, del venir a Cristo, a mí no se me hace que usted ni siquiera se parezca a un bebé que nace, sino que sea un cristiano en embrión que está siendo formado Cristo en usted, ¿sí? Y pues obviamente el embrión no se parece nada al padre que lo procreó, ¿sí? Es más, primero se unen las dos células, luego se duplican y luego se cuadruplican hasta que llegan a ser pasando por las etapas de mórula, blástula, gastro, etcétera, hasta llegar al cigoto que se implanta y luego empieza a multiplicarse hasta que es un embrión y luego un feto y luego ya un bebé que nace cuando es expulsado de la matriz. Bueno, algunos todavía no llegamos más que a qué. A veces no somos un feto, ¿no?
Estamos siendo formados el Señor en nosotros, pero espiritualmente no podemos decir que me parezco ni siquiera a un bebé que nace, sino que estoy en formación. En ese proceso de desarrollo en el vientre materno. No se me desespere. Dios tiene el plan y lo va a llevar a cabo. Lo va formando. ¿Sí? Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ya no es donde empezamos. Nomás vaya encontrando a qué esperanza Él lo ha llamado, porque lo dice desde un principio en el capítulo 1, perdón, me voy a regresar un poquito. Versículo 15. Por esta causa también yo, creo que nosotros debíamos orar así, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Primero, es lo primero que dice: ¿a qué esperanza me llamó? ¿A qué esperanza te llamó el Señor, Tito? A sentarme a su diestra, esperar a que Él sea el que ponga a mis enemigos bajo estrado de mis pies, a señorear, sojuzgar, a gobernar, como rey, como sacerdote aquí en la tierra, a formar parte del cuerpo de Cristo y de ejercer mi función en el cuerpo de Cristo. Te faltó una parte, la primera. Para que llegues a todo eso tienes que ser ¿qué? Su hijo. No solamente su hijo, a su imagen, como Él, ser como Él. La piedad, la manifestación de Dios. Lo que estamos tratando de decir es que si no aspiras a tener la imagen de Él, no vas a poder gobernar, porque Él dice: haremos al hombre a su imagen y a nuestra imagen, para que señoree. Vamos a abundar más en esto en las siguientes predicaciones, pero lo importante es recordar: si yo no aspiro a tener la imagen de Dios, no tengo tampoco la calidad para gobernar como Dios quiere que gobierne, ¿sí? Por lo pronto, grábate eso. ¿Cuál es la esperanza a la que te llamó? Dice aquí. Y otra vez, más adelante, dice: una misma esperanza de vuestra vocación, en el 4. Y luego agrega en el versículo 11, otra vez, algo que es la función de nosotros, que no hemos cumplido. Llámese como se llame: Rubén Lozano, Juan Manuel Chávez, Ricardo Ramírez, Jorge Figueroa, porque se nos ha olvidado que esta es la meta. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para lo que usted va a servir, nosotros tenemos que enseñarle. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para su crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario conocer al Hijo de Dios? A llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo máximo que es Jesús, la estatura que tenía Jesús, es a la que yo debo aspirar. Ser como Él. Y así me la pone tan difícil, pues está bien chino, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que no depende de mí, sino de Él. Por lo pronto, esa es la esperanza que debiéramos tener. Capítulo 3 de Filipenses. Versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La versión antigua dice, de nuestra bajeza. Porque como somos poca cosa. ¿Sí? Pero dice, para ser, ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira, una de las cosas más gloriosas que ha tenido la generación que conoció a Jesús es haberle tocado a Dios a través de Jesús, ¿no? Haber andado a su lado y haber platicado y dialogado y lo que sea. Pero una mayor gloria fue la de que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan cuando Él se transforma o se transfigura ante ellos como era, inclusive, ¿verdad? Y como lo ve posteriormente Juan en el Apocalipsis. ¿Sí? Lo importante es, Él vio a Jesús en su cuerpo terrenal, y llegó a ver a Jesús cansado del camino, sentado junto a la fuente, lo vio inclusive acostado allí con un cabezal allí en el barco, y el barco estremeciéndose con las olas y ellos todos aterrorizados, porque el Señor en ese aspecto, Él sabía reposar en Dios a pesar de lo tremendo de las circunstancias. Tanto que van y lo sacuden y lo despiertan. Estaba cansado. ¿Qué persona que está bien descansada, las sacudidas del barco en el momento en que se va a quedar dormido? Pues estaba dormido porque estaba, ¿qué? Cansado. Pero se levanta y entonces ven su gloria, el poder de su gloria, ¿no? O la gloria de su poder. ¡Cállate! ¡Enmudece! Se acaba el viento. ¡Ah! Ellos sabían que ahí estaba la respuesta. Ellos después pudieron vivir eso personalmente. Pero lo importante del caso es que en ese caso todavía era un cuerpo mortal. Y tenía muchas características que ellos todavía no tenían. Llega el momento en que cuando lo ven en el monte, se van a dar cuenta de que es bien diferente nuestro Señor, porque está al máximo de su gloria. ¿Sí? Bueno, así va a ser transformado nuestro cuerpo, que se corrompe, que se cansa, que se enferma. ¿Cuántos han estado enfermos en esta semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A propósito de esta semana, déjame decirles, hace algunos días llegué a mi casa, entré muy tranquilo en mi recámara y ¡zas! Que me doy un resbalón que me quiero detener y me duele la cintura. Ya después que le expliqué a mi esposa por qué me había resbalado, dice, pues tómate unas diclofenaco. No, al rato se me quita. No, al rato se me quita. Al día siguiente sigue igual. Ya ayer que me fui a recostar después de la oración que tuvimos aquí en la mañana, ustedes saben que ayer fue día de velada, entonces sí me iba a acostar y digo, me la voy a tomar el diclofenaco, si no, no se me va a quitar. O sea, todos pasamos por situaciones así repentinas y ya. No, ya se me está quitando. La idea es que, vuelvo a insistir, un cuerpo como esos, pues al rato ya se deteriora más y luego pues que tienen que sepultarlo y ya. ¿Sí? Pero para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor resucita, pues si necesitaba tocar la puerta, se metía sin pedir permiso. De repente se aparecía enfrente de ellos. Quiere ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Ya llegará el momento. Sí, porque dice, a los que conoció a estos también, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, cuando llega a la gloria esa que Él tenía en todos los aspectos. Por eso en Colosenses
en el capítulo 1, versículo 10 en el 15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero hasta allí suena muy bello con respecto al Señor. Pero si usted sigue adelante, en el mismo capítulo, el apóstol sigue hablando. Dice: ahora me gozo en lo que padezco, versículo 24, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjense bien, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo sea formado en vosotros, dice a los Gálatas. Cristo en vosotros es la esperanza de llegar a tener la gloria que Él tuvo. ¿Ok? Y agrega: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, hasta ahorita no podemos decir que sea alguno de nosotros perfecto, ¿o sí? Para nada. Claro que no. ¿Sí? Pero, ¿será posible? Claro que no. Pablo lo dice: no que yo ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta para ver si logro alcanzar aquello para lo que yo fui alcanzado. Fuiste alcanzado para llegar a ser como Él. Entonces tienes que proseguir a llegar a alcanzar esa imagen, a llegar a alcanzar esa gloria, ¿sí?, que hubo en Cristo Jesús. Quizás no sea muy fácil. Es más, para que usted alcance esa gloria, no siéntase que cuando usted está creciendo y desarrollándose, y el Señor le dio su poder y le dio toda un poder que muchos no han tenido, como lo han tenido otros hombres, como para sanar enfermos y echar fuera demonios, como T.L. Osborne o Cash Luna o Benny Hinn o Catherine Kuhlman. Uno dice: qué poder, y eso hace que uno se llene un poquito de ¿qué? De ego y diciendo: ya me estoy pareciendo a Jesús. Puede que se parezca en el poder, pero ya después no tanto en el carácter. Hace rato hablábamos, mi hermano David y yo, sobre el carácter y el temperamento y la personalidad, pero no voy a hablarles de eso. Solo quiero recordar lo que dice la Escritura en el capítulo 2 de Filipenses. ¿Sí? ¿Me regreso un poquito? Empieza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Volvemos a la cuestión de la importancia de la unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí, porque cuando Dios nos empieza a usar, yo me siento así como que Superman, y pues tú hazte a un lado, porque como dijo aquel hermano que le dijeron: oye, Nacho, a mí no me andes tuteando, para que tú me tutees tienes que ser apóstol sobre unas 9 iglesias. ¿Va? Entonces yo no le llego todavía para tutearlo. ¿Por qué? Porque
Pues supuestamente nosotros damos cobertura a unas 4 iglesias, ¿no? O 3. Entonces no soy apóstol de tantas, ¿no? Pero la idea es que dice, ten humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues si ya estoy pareciéndome a Dios o soy como Dios, pues voy a quedarme aquí. No, sino que se despojó de sí mismo. La versión antigua no dice se despojó de sí mismo, dice se anonadó a sí mismo. O sea, ¿se hizo qué? Nada. Tomando forma de siervo. El que era el Señor se hizo siervo de todos. Hablábamos de que les lavó los pies a los discípulos hace rato, ¿no? Y dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Nosotros cuando aparentemente Dios nos está usando, ya queremos que nos den, ¿verdad?, el honor que nos merecemos. ¿Nos merecemos algo? Pues claro que no. Todo lo hemos recibido por los méritos de Cristo. Nada merecíamos, ni mereceremos. Nos dio por misericordia. Y lo dice, Él dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que en ese caso es lo máximo nuestro Señor, pero usted debe aspirar a ser ¿qué? Como Él. Por eso Pablo les decía a sus discípulos en Corinto, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En otra parte dice todavía más, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, para que realmente pueda parecerme más a Dios, tengo que ofrendar mi vida en amor hacia ustedes. Ay, qué difícil, ¿verdad? Y yo digo que difícil porque ayer nada menos que estábamos orando, yo dije, voy a orar por toda la iglesia, ¿no? Y créame, yo los conozco a casi todos por nombre, pero a la hora de la hora, pues me borra uno y otro y otro y otro, y entonces nomás oré por los que había visto recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos Loredo, Colima, que estuve en su casa el jueves en la noche, en la tarde, por Elvia, que sabía que estaba enferma, por los hermanos que estaban ausentes o por los que tienen escasez de trabajo, y me fui recordando hoy a todos ellos, pero si les dijera que oré por todos ustedes, perdónenme. Oré por los de Fernando, que los tenía al lado, y oré uno por uno por sus hijos. Bueno, no sé si tú estabas a mi lado, Juan, y también pedí por los tuyos. No estabas a mi lado, te fuiste a Sabina. Pero quiero que entiendan que debiéramos tener pendientes por todo el pueblo de Dios. Creo que al Señor no se le pasa a ninguno de nosotros. Vive constantemente intercediendo por nosotros. Dice, por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted cree que se acuerda el Señor de Tito y de Laura? ¿Se acordará de ustedes, hijos? Pues claro que sí. ¿Se acordará de ti, Leo? Amén. Claro. ¿De ti, Mari? Amén. ¿Y de Santoyo? Amén. A pesar de que él es el único que puede decir que es el santo de aquí de la iglesia, santo yo, ¿verdad? David, ¿se acordará de ti? Claro que sí, él dice, en las palmas de las manos te tengo esculpido y delante de mí están siempre el Señor, dice su pueblo, ¿no? Por último, volviendo a Colosenses, en el capítulo 3, y no es por último,
Faltan 2 textos más. Dice en el capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, vamos a ver desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace rato estaban hablando, mi hermano David, que dice que Dios le dijo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde la ladrones vino minuta. Porque ¿qué tal? Lo que estamos tratando de hacer es que la gente sepa que necesitamos tener poder, paz, poder y prosperidad, y si no, pues en realidad no sirve el evangelio, ¿no? O usted tiene algo malo, por eso Dios no lo prospera. Pero eso no es cierto. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, cuando Cristo se manifieste a través de nosotros, obviamente la gente va a ver la gloria de Dios a través de nosotros. Como dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero agregan: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, ¿qué más? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Tienes que estar aspirando a ser ¿qué? Como Él. Que la vida esta se renueve. Por ahí está temblando Margarita. Yo creo que sería bueno que le bajaran, o le subieran, perdón, la temperatura, ¿no? Hay que subirla allí. Dicen allá los de atrás que no, que se congele Margarita, ¿verdad? No hay que ser, ¿verdad? A ver, el hermano Pingüino. No sé cuántos grados tengamos, pero hay que ser consecuentes con mis amadas hermanas o hermanos que tienen frío. ¿Cuántos tienen frío? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto pusiste, Pepe? Ya se emparejaron en 23. 23. ¿No puedes subirle a 25? No, pues se va a apagar y ya no. Ah, pues que se apague, ¿no? ¿O qué? No, si vuelve, Temperatura normal está bien. ¿Cuánto tiene? ¿23 ahorita? Tiene 23 de este lado, o sea, ya se emparejaron en 23. O sea, quiere decir que hay que apagarle, pues está 23 aquí adentro para que le tenemos prendido y que el aire siga proyectando. Bien, por lo pronto, si empiezan a abanicarse, ya sé que los... Vamos a dejarlo así, vamos a seguir con la palabra. Bien, terminamos con esto, ¿sí? Dice que nuestra naturaleza se debe ir renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Para que llegue a ser, ¿qué? Revestida de nuevo conforme a la imagen del que lo creó, ¿sí? O sea, no tenemos que conformarnos como estamos. Por eso dice la Biblia: no os conforméis a este siglo. Nos han conformado según los patrones del mundo, en lugar de que nosotros tengamos un modelo que es nuestro Señor Jesucristo, al cual yo debo aspirar a ser, ¿sí? Si quieres saber cómo es Jesús, lea el llamado Sermón del Monte y sepa que así quiere el Señor que usted debe ser. El llamado Sermón del Monte son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿sí? Se los encargo de memoria. Digo, se los encargo, falta que usted se los aprenda. Son las leyes del reino, son los principios del reino más bien.
Pero terminemos con una cosa que ahora se encuentra en Juan. Porque curiosamente el Señor le había dado a Juan esa revelación de su persona. ¿Sí? Juan fue el que vio a Jesús más como Dios. Usted lee el Evangelio de Juan, va a encontrar que él muchas veces se preocupó más bien de que lo que decía Jesús, como yo soy, sencillamente lo estaba diciendo porque él sabía que era el que había estado en el cielo y se había hecho carne y habitar entre nosotros, y entonces era el único que podía decir que él era el mismo Yahvé, o yo soy, no más que en forma humana. Entonces concluyo, porque estoy hablando de esperanza, con Primera de Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha... Primera de Juan, no Juan, no el Evangelio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo, mientras nosotros no seamos transformados a la imagen del Señor, pues no conoció a Jesús, no sabe cómo debe ser Jesús, cómo era Jesús. Y en todo caso nosotros le damos una imagen bien diferente a la que era Jesús. Pero dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bueno! Usted puede estar gozoso de que es hijo de Dios. Y que sea como sea, el Señor le ama, aunque de veras que le damos cada problema al Señor. ¿Sí? Pero luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, si nos ven ahí, te pareces a Cristo, pues no, hombre, toco madera, dijo el otro, ¿verdad? No me quiero parecer a ti. No podemos decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos procurando ser como Él. Pero dice enseguida, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, no quiere decir que cuando Él venga, sino cuando Él se revele así como es Él y nosotros captemos esa verdadera revelación de cómo es el Hijo de Dios, es que voy a tratar de ser como Él y entonces voy a ser semejante a Él. Y luego agrega, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nada más y nada menos. ¿Quiere ser semejante a Él? Purifique. Necesita aprender a qué? Purificarse así como Él es puro. Pero quiero decir que esa es la esperanza la que debiera tener. Usted si quiere ir al cielo, pues está bien, no importa, se va a quedar solo, ¿verdad? ¿Por qué? Déjeme decirle, volviendo a lo que concluía así, que algunos dicen que vamos a vivir aquí en la tierra. Una ocasión llegan los testigos de Jehová que quieren poner siempre rompiendo lanzas con esto. ¿Cuál es la esperanza de usted? Y pensaba, porque la atalaya que traía, le dijo, era sobre que el grueso vamos a vivir en la tierra y solo 144,000 se van a ir al cielo y esas cosas que ellos enseñan, ¿no? Y le dice a mi hija Lili, en eso sale y Lili le dice, ¿cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Piensa vivir en el cielo o en la tierra? Y dijo mi hija, mire, eso es lo de menos. En el cielo y en la tierra no es tan importante como la esperanza de llegar a ser como el Hijo de Dios. No, pero ¿dónde quiere vivir usted? Mira, eso no tiene importancia. La esperanza mía es llegar a ser como Cristo. Pues no se quedó así como que, bueno, pues ni modo de contender. Aunque nosotros creemos, bueno, yo creo personalmente que Dios va a hacernos morar aquí en la tierra ya restaurada y renovada.
Y el cielo solo es el estado intermedio que vamos a estar mientras muramos, pero luego venir junto con Jesús a gobernar la tierra. Eso durante 1000 años por lo menos, ¿no? Ay, hermano, yo que me la iba a pasar sentado en una nube tocando el arpa, ¿no? Por la eternidad. Bueno, pásensela a ustedes, ¿verdad? Yo voy a querer aquí gobernar la tierra, porque la meta es ser semejante a Él. ¿Para qué? Sojuzgar la tierra, como dice la Escritura. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuántos se van a ir al cielo? Ya estamos en el cielo. El Señor trajo el cielo a la tierra. ¿Sí? Y naturalmente, ahorita la meta es ¿qué? Ser como Jesús, para que cuando llegue el momento hay que gobernar la tierra para que se cumpla el capítulo, lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Amén. Ok, tenemos pues una tercera cosa que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza. La semana que viene vamos a hablar de un Señor y, si podemos, una fe y un bautismo. Y si no, pues una de los principios por cada predicación. Luego vemos un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. ¿Ok? Las próximas semanas. Por lo pronto, grábese eso. Iba a ministrar el Espíritu Santo, pero yo creo que sería mejor hasta que concluyamos todas las enseñanzas. Para los que están pidiendo un don, pónganse a orar para entonces, y la séptima predicación o la predicación donde concluyamos los temas, va usted a recibir la llenura del Espíritu Santo, o los dones, si ya tiene el Espíritu Santo, que usted sabe que la iglesia necesita. ¿Ok? Pregúntele a Dios con cuál don quiere Dios usarlo, o cuáles dones, porque cuantos más tenga es más completo, está mejor, está más mejor, como algunos dicen por ahí. Muy bien, muy amados, vamos a cantar un canto.